El reconocido comunicador Carlos Herrera, una de las figuras más influyentes en el ámbito informativo de España, ha logrado nuevamente acaparar la atención pública con un monólogo cargado de aguda ironía y observaciones mordaces. En esta ocasión, su análisis se centró en los eventos más recientes del Congreso Socialista celebrado en Sevilla, ofreciendo una perspectiva crítica y profundamente reflexiva sobre las estrategias internas del partido y los mensajes políticos que se desprendieron del encuentro. La intervención de Herrera no se limitó a una simple crítica anecdótica. En cambio, se trató de un examen minucioso de la situación actual del PSOE, exponiendo tanto las debilidades estructurales como las contradicciones en su discurso. No fue una sorpresa que sus declaraciones provocaran una oleada de reacciones, rápidamente viralizándose y alimentando un encendido debate en redes sociales, donde su nombre volvió a situarse en el centro de las discusiones sobre la política nacional. Carlos Herrera no perdió tiempo en centrar su análisis en uno de los aspectos más comentados del Congreso Socialista celebrado en Sevilla: el trato casi reverencial que recibió Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Con su característico tono irónico, Herrera dibujó una escena que, según él, rozaba lo absurdo, al comparar la llegada de Gómez con la de una superestrella internacional como Taylor Swift. Parecía que recibían a Taylor Swift y no a una persona con varias imputaciones por corrupción y malversación, comentó, dejando claro que el contraste entre la gravedad de las acusaciones judiciales contra Gómez y la efusividad del recibimiento no pasó desapercibido. Herrera detalló cómo Gómez fue el centro de atención del evento, rodeada de muestras de cariño desmedidas, incluidos abrazos, selfies y vítores de los asistentes. En su opinión, esta recepción no solo resultaba desproporcionada, sino también desconectada de la realidad, considerando el contexto judicial que la rodea. Es inquietante que, en medio de acusaciones tan serias, el foco estuviera en ella como si se tratara de una celebridad intachable, ignorando completamente lo que estas imputaciones representan para la imagen del partido y para la confianza de los ciudadanos, señaló el periodista. El comunicador fue más allá al subrayar cómo esta actitud de exaltación hacia Gómez pone de manifiesto una desconexión preocupante entre las prioridades del partido y las inquietudes del electorado. Herrera dejó entrever que este tipo de gestos son sintomáticos de una estrategia política centrada en proyectar fortaleza y unidad hacia el exterior, pero que, en el fondo, evidencia una falta de autocrítica y una desconexión con las demandas de transparencia y responsabilidad que los ciudadanos exigen en momentos de incertidumbre política. Carlos Herrera no se limitó a destacar el tratamiento especial otorgado a Begoña Gómez, sino que extendió su análisis a la esencia misma del Congreso Socialista celebrado en Sevilla. Desde su perspectiva, el evento, lejos de ser un espacio para el debate de ideas o la presentación de nuevas propuestas, se configuró como un acto vacío, enfocado exclusivamente en reforzar la narrativa del victimismo y la resistencia política. Según Herrera, el Partido Socialista parece haber adoptado una actitud introspectiva y defensiva, describiendo el Congreso como un búnker en el que sus integrantes están más preocupados por justificar su continuidad en el poder que por abordar las preocupaciones reales de la ciudadanía. El periodista criticó con dureza la ausencia de contenido sustancial en las discusiones, señalando que el evento careció de propuestas programáticas relevantes que respondieran a los retos actuales de España. En un tono mordaz, calificó el Congreso como un acto ensimismado, donde se evitó cualquier tipo de autocrítica o cuestionamiento interno. No hubo debate, no hubo ideas nuevas, solo un intento desesperado por mantener una narrativa de resistencia frente a la adversidad política, afirmó, enfatizando que esta estrategia, aunque efectiva para consolidar una base interna, resulta insuficiente para reconectar con un electorado cada vez más desencantado. Herrera subrayó que esta dinámica refleja un problema estructural dentro del PSOE, un partido que, según él, ha perdido de vista su capacidad de liderazgo y de propuesta en favor de una política de supervivencia. Para el periodista, este enfoque no solo limita la capacidad del partido de abordar los problemas fundamentales del país, sino que también lo aleja de las expectativas de los ciudadanos, quienes demandan soluciones tangibles en lugar de discursos plagados de retórica defensiva. Es preocupante que el Congreso se haya reducido a una puesta en escena para reforzar su posición en el poder, sin ofrecer respuestas concretas a los desafíos económicos y sociales que enfrentamos como país, concluyó Herrera. Carlos Herrera no escatimó en críticas al señalar la evidente falta de propuestas innovadoras durante el Congreso Socialista, centrando buena parte de su análisis en lo que, según él, fue la única iniciativa destacable presentada: la creación de una empresa pública de vivienda. Con su habitual tono irónico, Herrera cuestionó la relevancia y originalidad de esta medida, calificándola como una idea sacada del baúl de los recuerdos y añadiendo que incluso remontaba a modelos implantados en épocas pasadas. Esto no es nuevo, es algo que ya se inventó en tiempos de Franco, apuntó, subrayando la incapacidad del partido para ofrecer soluciones modernas y efectivas a una de las crisis más apremiantes del país: el acceso a la vivienda.
El periodista hizo hincapié en cómo esta propuesta, lejos de ser un planteamiento audaz o visionario, refleja una desconexión entre el gobierno y las realidades económicas y sociales que enfrentan los ciudadanos. Desde su punto de vista, la iniciativa parece más un gesto simbólico destinado a ganar tiempo y calmar las críticas, en lugar de un verdadero compromiso para abordar los problemas estructurales que agravan la falta de vivienda asequible en España. Herrera cuestionó si el PSOE realmente comprende la magnitud del desafío, especialmente tras años de políticas que, según él, han contribuido al encarecimiento del mercado inmobiliario y han hecho que las principales ciudades del país sean inaccesibles para las nuevas generaciones. Además, el periodista relacionó esta propuesta con la percepción generalizada de falta de dirección en el Congreso. Según Herrera, la medida ilustra cómo el partido parece estar atrapado en un ciclo de soluciones parciales y poco ambiciosas que, si bien pueden sonar bien en un discurso, no tienen el alcance necesario para generar un impacto real. En su análisis, esta falta de innovación no solo es preocupante en términos de política pública, sino también como una señal de agotamiento ideológico dentro del partido. Es difícil tomarse en serio un Congreso que ofrece como única solución algo que no responde a las necesidades actuales ni a las expectativas de una ciudadanía que exige mucho más de sus líderes políticos, concluyó. Herrera destacó que, en lugar de abrir el debate a nuevas ideas o buscar una visión renovada que inspire confianza, el PSOE parece más enfocado en recurrir a fórmulas desgastadas que poco aportan a la resolución de los problemas del país. Para el periodista, esta falta de ambición refuerza la percepción de un partido que, atrapado en la inercia de su pasado, no logra articular una estrategia que le permita liderar con eficacia y responder a los desafíos de un contexto político y económico cada vez más complejo. Carlos Herrera no dejó pasar la oportunidad de analizar la intervención de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, durante el Congreso Socialista, señalándola como un claro ejemplo de la desconexión entre el PSOE y las necesidades reales de los ciudadanos. En su monólogo, el periodista destacó que el mensaje principal de Rodríguez giró en torno a un objetivo político más orientado hacia la confrontación que hacia la búsqueda de soluciones concretas: acabar con la derecha. Según Herrera, este tipo de narrativa no solo evidencia una falta de propuestas sustanciales, sino que también perpetúa un clima de polarización que poco contribuye a resolver los problemas que más afectan a los españoles. El periodista criticó que, tras más de 6 años de lo que calificó como una política frívola e irresponsable en el ámbito de la vivienda, la única respuesta ofrecida por la ministra sea la promesa de derrotar a sus adversarios políticos. Herrera subrayó que este enfoque no aborda los verdaderos desafíos del sector, como el encarecimiento de los alquileres, la falta de acceso a la vivienda para los jóvenes y el aumento de la precariedad en el mercado inmobiliario. Después de todo este tiempo sin resultados tangibles, lo único que escuchamos es que la solución pasa por eliminar a la derecha. ¿Y eso en qué ayuda a las familias que no pueden permitirse un techo?, planteó, evidenciando la falta de conexión entre el discurso político y las realidades cotidianas de la población. Herrera también puso en tela de juicio la capacidad del PSOE para proponer políticas de vivienda que realmente atiendan a las necesidades de los ciudadanos. Recordó cómo, durante los últimos años, las principales ciudades de España se han convertido en espacios prácticamente inaccesibles para las nuevas generaciones, mientras el gobierno no ha ofrecido soluciones concretas para revertir esta tendencia. En este contexto, el periodista destacó que discursos como el de Rodríguez no solo fallan en plantear alternativas, sino que también reflejan un alejamiento preocupante del partido respecto a las expectativas de sus votantes. El comunicador insistió en que este tipo de estrategias retóricas, centradas más en señalar al adversario que en aportar ideas, no hacen más que profundizar las divisiones sociales en un país ya marcado por una creciente polarización. Para Herrera, esta falta de visión constructiva no solo daña la credibilidad del partido en el poder, sino que también limita su capacidad para generar consensos y liderar de manera efectiva en un momento en el que España enfrenta desafíos estructurales importantes. Con su intervención, Herrera dejó claro que, en su opinión, el PSOE está perdiendo la oportunidad de posicionarse como un partido que ofrezca soluciones reales a los problemas de los ciudadanos. Al contrario, apuntó que su insistencia en discursos confrontativos y propuestas insuficientes pone de manifiesto un agotamiento ideológico que lo aleja cada vez más de las necesidades urgentes del país. Carlos Herrera llevó su análisis más allá de las críticas generales, profundizando las consecuencias específicas que las políticas de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez han tenido sobre el mercado inmobiliario. El periodista trazó un panorama desalentador, señalando cómo estas medidas han contribuido a la escalada de los precios en un sector ya de por sí complicado, convirtiendo el acceso a la vivienda en un reto cada vez más insuperable, especialmente para los jóvenes. Las principales ciudades de España se han convertido en territorios vedados para las nuevas generaciones, comentó Herrera, reflejando la gravedad de un problema que afecta directamente al futuro de miles de españoles. Herrera destacó que el aumento de los costos de la vivienda no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una serie de políticas mal planteadas que no han logrado frenar esta tendencia.
Según él, la incapacidad del gobierno para implementar soluciones estructurales ha dejado a las nuevas generaciones en una situación de vulnerabilidad económica, viéndose obligadas a destinar gran parte de sus ingresos al pago de alquileres desorbitados o a aplazar indefinidamente el sueño de adquirir una propiedad. Este escenario, advirtió Herrera, está contribuyendo al desarraigo de los jóvenes, quienes enfrentan serias dificultades para establecerse y construir un futuro en las ciudades donde desean vivir. El periodista también apuntó al impacto que estas políticas han tenido en la movilidad social, destacando que la vivienda se ha convertido en un factor de desigualdad creciente. Para Herrera, la falta de acceso a un techo digno no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también limita sus oportunidades de progreso, creando una brecha que resulta cada vez más difícil de cerrar. Es preocupante que, en pleno siglo XXI, tantas personas se vean obligadas a elegir entre vivir en condiciones precarias o abandonar los núcleos urbanos por completo, añadió, subrayando la urgencia de replantear las estrategias actuales. El comunicador no dejó de cuestionar la efectividad de las intervenciones gubernamentales, recordando cómo las propuestas para regular el mercado de alquileres o fomentar la construcción de vivienda asequible han quedado en meras declaraciones de intenciones, sin un impacto tangible en la realidad cotidiana. Para Herrera, estas medidas no solo son insuficientes, sino que, en muchos casos, han agravado la situación, creando barreras adicionales en lugar de facilitar el acceso a la vivienda. En este sentido, Herrera señaló que el problema no radica únicamente en la falta de resultados, sino en la desconexión entre el discurso político y las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Según él, el gobierno parece más preocupado por defender su narrativa y asegurar su permanencia en el poder que por abordar los problemas estructurales que están afectando a los españoles. El acceso a la vivienda es una de las cuestiones más urgentes de nuestra época, y lo que vemos son respuestas que no están a la altura de la gravedad de la situación, concluyó, haciendo un llamado a la reflexión sobre el rumbo de las políticas públicas en esta materia. La intervención de Carlos Herrera generó una avalancha de reacciones en las redes sociales, convirtiéndose en un tema candente de discusión y polarizando aún más a la opinión pública. Por un lado, numerosos usuarios destacaron la agudeza y valentía del periodista al poner en evidencia lo que consideran las contradicciones y carencias del partido en el poder. Estos comentarios elogiaron su capacidad para plantear un análisis crítico y directo, que para muchos representa el sentir de una parte importante de la ciudadanía descontenta con la actual gestión política. Sin embargo, la crítica no estuvo exenta de detractores. Otra parte del público lo acusó de adoptar un enfoque excesivamente crítico, señalando un posible sesgo partidista en sus palabras. Según este grupo, el análisis de Herrera, aunque fundamentado, parecía más una diatriba personal contra el PSOE que un examen objetivo de los hechos. Este tipo de comentarios cuestionaron la imparcialidad del periodista y señalaron que su tono podría alimentar aún más la polarización política en un momento ya de por sí tenso para el país. Lo que sí es evidente es que las palabras de Herrera no dejaron indiferente a nadie. Su análisis, cargado de ironía y contundencia, ha reabierto el debate sobre la capacidad del PSOE para responder a las demandas reales de la sociedad española. Este cuestionamiento se produce en un contexto en el que las preocupaciones ciudadanas, como el acceso a la vivienda, la desigualdad económica y la cohesión territorial, están al centro de las conversaciones públicas, y las soluciones propuestas parecen no estar logrando el impacto esperado. En este sentido, la intervención de Herrera no solo refleja las tensiones actuales entre el gobierno y una parte de la opinión pública, sino que también subraya la necesidad de un diálogo más honesto y constructivo sobre los desafíos que enfrenta el país. Si bien su postura puede ser vista como polarizadora por algunos, lo que queda claro es que ha logrado poner sobre la mesa preguntas esenciales sobre el liderazgo, la gestión pública y la conexión entre los líderes políticos y las necesidades reales de los ciudadanos. Así, más allá de la controversia, las palabras de Carlos Herrera han dejado una huella en el debate político y social del momento, recordando la importancia de la crítica informada y del análisis profundo en un entorno donde las decisiones políticas afectan directamente a la vida cotidiana de millones de personas. Mientras el debate continúa desarrollándose en todos los frentes, su intervención ha reafirmado el poder de la palabra para generar reflexión y abrir caminos hacia un diálogo más necesario que nunca. En un panorama político donde la división ideológica parece dominar cada vez más las discusiones públicas, las palabras de Carlos Herrera han actuado como un espejo de las tensiones internas que atraviesa el Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Sus observaciones no solo reflejan una desconexión entre la dirección del partido y las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos, sino que también exponen la necesidad de un replanteamiento estratégico en un momento crítico para la política española. Herrera, con su característico tono crítico, ha señalado puntos débiles que muchos ciudadanos identifican como esenciales, desde la falta de propuestas efectivas en el ámbito de la vivienda hasta la incapacidad de abordar de manera cohesionada las divisiones sociales y territoriales que afectan al país.
Más allá del impacto inmediato en el ámbito mediático, el monólogo de Herrera ha trascendido como una llamada de atención hacia una clase política que, según el periodista, parece más preocupada por perpetuarse en el poder que por implementar soluciones reales a los problemas que enfrenta la sociedad. Este análisis ha reabierto el debate sobre la calidad del liderazgo político actual, cuestionando la falta de un enfoque integrador y visionario que permita enfrentar los desafíos estructurales con la seriedad que exigen los tiempos actuales. El mensaje de Herrera subraya una inquietud compartida por un sector significativo de la población: la necesidad de un cambio de rumbo que priorice las verdaderas necesidades de la ciudadanía, dejando de lado las estrategias centradas exclusivamente en la confrontación ideológica. Temas como la crisis de vivienda, que afecta especialmente a los jóvenes, o la cohesión social y territorial, son cuestiones que requieren un liderazgo político decidido y enfocado en resultados tangibles. Sus palabras invitan a una reflexión colectiva, no solo dentro del PSOE, sino también en el conjunto de la clase política española. En un momento en que la sociedad demanda respuestas concretas y soluciones prácticas, el análisis de Herrera destaca como un recordatorio de que el debate político debe centrarse en la resolución de problemas reales, alejándose de discursos vacíos y promesas incumplidas. La necesidad de recuperar la conexión entre los líderes políticos y la ciudadanía no es solo una cuestión de supervivencia electoral, sino también un requisito fundamental para construir un futuro más cohesionado y próspero para España. Si este análisis te ha parecido interesante y deseas estar al día con los temas más relevantes del panorama político, no olvides suscribirte a Visión Política, darle un me gusta a este vídeo y activar la campanita de notificaciones. También puedes unirte como miembro para acceder a contenido exclusivo y apoyar nuestra misión de ofrecer un análisis reflexivo y comprometido. Gracias por tu apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo.